Patagonia Secreta. En cada amanecer, abriendo nuevos senderos. Tiene secretos por contar. Inconmensurable belleza patagónica. Crónicas. Travesías incontadas. Historias de lugares. Leyendas. Despliegue geográfico. Patagonia Secreta. Si me escuchan, ahora sí. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba silenciada. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, programa número 5 de Patagonia Secreta TV. Hoy súper felices, súper contentos porque vamos a subir montañas muy, muy altas con él, ¿eh? Ya está ahí, ya lo presento. Iván Cárdenas, bienvenido Iván. Gracias, Cari, muy amable. Muy contento de estar acá nuevamente con vos. Bueno, vamos a darle el entre también al productor del programa. Acá estamos con Sergio Lazarte. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos, gente? Iván, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Bien, Sergio. ¿Cómo va? Cari, bien, todo bien, perfecto. Eso, bueno, me alegro. Estrenando el 5º programa 2023. Así es. El genio. Sí, súper feliz. Mejor imposible. Excelente. Súper contentos, felices, por ahora viajando así de esta manera con ustedes, los invitados, así que bueno, estamos re contentos de tenerte, Iván, un hombre que viaja mucho y bueno, por ahí es difícil engancharlo y decirle, bueno, Ivancito, venite para el programa, y me dijo, sí, puedo. Adentro, dije yo. Le digo, Sergio me dijo que sí. Sí, no, buenísimo. Aparte, estuve investigando un poquito y, bueno, vi que hay gente que hace trekking, hace montaña, pero vi una foto tuya que estás colgado ahí de unos clavos, de unas sogas, tomando un mate con una vista hermosa en el fondo. Me quedé sorprendido. Después empecé a hablar con algunos amigos y me decían que es alpinismo lo que haces, ¿puede ser? En realidad es andinismo por el área geográfica donde realizamos la actividad. Alpinismo viene de Alpes, himalayismo del Himalaya y acá es andinismo. Andinismo, sí. Perfecto, buenísimo. La foto que viste es un poquito que se armó la escena porque, a ver, es una silla colgando de un rapel con cuerdas. Y bueno, tomando unos mates. Está medio armadito la cosa, pero está linda, está vistosa. No, hermoso, me quedé sorprendido. Dije, no, lo quiero en el programa, quiero saber un montón. Aparte tengo un montón de preguntas. Yo de esto no sé nada, ¿viste? Yo qué sé, cuáles son las montañas o los volcanes que acá tenemos en la Patagonia, cuán difícil es, a qué altura están, si llegan a la cima, porque me enteré que algunos no hacen montaña todo, pero no llegan a la cima como en el anime, ¿entendés? Que hay poca gente que llegó a la cima del Lanín, viste que es muy difícil, que allá arriba durante todo el año hay nieve, viste, ¿entendés? Y mucho frío, viste. También, por ejemplo, un amigo me preguntaba, supongo que no viaja solo, viaja acompañado con otro, pero digo, bueno, pero si, por ejemplo, vos te lastimás la pierna, yo te tengo que bajar, ¿cómo hago yo solo, viste? Entonces, ¿qué son? 2, 3, 4, ¿cómo hacen el equipo de seguridad, no? Un montón de preguntas tengo, ¿viste? Así que bueno, yo voy a escuchar y voy a preguntar por el chat, ¿viste? Y esperemos que la gente también haga todas las preguntas también, ¿viste? Estamos para eso, para responder preguntas y bueno, divertirnos un poquito también, ¿por qué no? Sí, es la idea. Obvio. Como no podía ser de otra manera, con Iván. Súper divertido. Sí, Iván, una pregunta re importante. ¿Es amargo o dulce? Amargo, che, para dulce. Amargo, buenísimo.
Vamos Bien ahí. todavía, vamos Iván. Facha, siempre ganador, ganando. winner. Sí, no, capo total. Bueno, gente, No, después te voy a hacer igual la aprendan pregunta. mucho de él. Especialmente La los pregunta- hombres aprendan mucho de él. Aprendan de Iván. Después si viene la pregunta de rigor. Son chascarrillos, son chascarrillos. ¿Cuál? ¿Cuál? La pregunta. ¿Está casado? Bueno, ahora nos vamos a enterar. Y, viste, las chicas del a mí me programa. preguntaron, las chicas me preguntaron y yo tengo que preguntar. Así que. Sí. Aparte ya es típico, ¿no? Te lanzamos a alguien al programa y después empiezan los pedidos de amistad por Facebook, todo, y bueno, ahí te llegan las amistades, ¿no? Claro, Mucho. sí, siempre. Insta. Bueno, uno tiene que siempre tener recursos de chascarrillos para evaluar cómo está la persona también, cómo es la otra persona. Claro, tal cual, la onda la vibra, ¿no? La vibra, ¿viste? Así También que bueno. el estado de ánimo tiene mucho que ver en cómo está la persona, cómo se está sintiendo, si está muy cansada, si por ahí está con mal de altura, tiene mucho que ver la predisposición. Ya te da un indicio de con quién estás tratando en ese momento. Mira, bien ahí. Mira montaña que a la gente le cambia el humor. Si son muy positivos, se ponen más positivos, más colaborativos, más solidarios. Y si por el contrario hay gente que por ahí no es de compartir, los típicos hijos únicos, se vuelven más todavía más amargados, más enojones, ¿viste? Entonces tenés que evaluarlo. Por ahí hay alguien que es súper buena gente, muy copado, pero con mal de altura está decaído, ¿viste? Le tirás un chiste y no lo agarra. O por ahí el hambre, no tiene ganas de comer algo. Es que me imagino, tenés que estar concentrado, Y sí. quizás la presión, las tensiones, quizás capaz que, bueno, algún dolor muscular o algo que te moleste, bueno, es todo un tema, me imagino que es re difícil. Sí, también hay mucho de dolores y que la gente los tapa con pastillas, entonces tenés que preguntar, ¿cómo está la molestia? ¿Viste? Ver si tomó o no tomó pastillas, un montón de cuestiones. Claro, me imagino que también va a haber gente que trabaja en equipo y otra gente que es más que corre solo, digamos, ¿no? Sí, pasa. Se nota mucho. Nosotros siempre tratamos igual de que el grupo se transforme en un equipo, de que todos trabajen en un grupo para que salgamos juntos y volvamos juntos, que es lo más importante. Tal cual, volver. Arriba, que no volver juntos. Sí, justamente el otro día decían que en el programa anterior comentaban que lo más difícil es volver, porque uno ya vuelve cansado, ¿viste? Agotado de todo el viaje, ¿viste? Y ¿viste? Siempre pasa, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en el caso cuando una persona está estudiando una carrera, no es lo mismo empezar el primer año que ir en el último año, uno ya viene desgastado, ¿viste? Entonces, bueno, es un poquito aparte, en el montañismo estadísticamente, la mayoría de los accidentes ocurren de bajada. Mira, sí, lo habían comentado en el programa anterior. Qué bueno, buen dato para tenerlo presente, ¿viste? Así que bueno, gente, yo me voy al chat, me voy a las redes por Facebook, comparto el link y bueno, y estamos acá y bueno, yo haré preguntitas también. Lo que quieran, estamos para... En un ratito, al final, ahí en el final, Sergio vuelve para... Nos vemos en un ratito. Dale, Sergio. Buenísimo. Nos vemos. Chau. Dale, chau. Bien, ahora sí. Bueno, primero vamos a pasar un saludito que tenemos desde Bariloche. Vamos a ver por acá. Vamos a pausar un toque la música. Ahí va, ¿Qué atardecer tuvo recién en Bariloche? No me quiero imaginar, porque yo amo Bariloche, el Bolsón. Vos sabés que me encanta. Oh. Bueno, desde Cerroto, un saludito de un seguidor de Patagonia Secreta. Ahí va. ¿Qué radia ese incendio? Hola, buenos días. Acá estamos desde la confitería giratoria del Cerroto, en Bariloche, Patagonia, Argentina, y mandamos un beso gigante para Cari de Genaro de Patagonia Secreta. Ahí está, muchas gracias por el saludito. Y bueno, y tenemos el video que fue promocional, que anduvo en todas las redes sociales. A ver, de este chico, ahí va. Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este miércoles vamos a estar en Patagonia Secreta, un programa muy lindo que tenemos para ustedes,
contando algunas historias, leyendas, mitos, verdades también de la Patagonia. Ahora desde este lugar increíble que es Las Cuevas, estamos viviendo una salida tremenda, ya pasado mañana volvemos, estoy muy felices de estar con ustedes y muy contentos. Los espero. Vamos. Otro. Escuche. Hermoso. El sonido ambiente. Yo lo que quería que escuchar era el viento, por eso este lo puse bruto, el material en bruto tal cual me enviaste, porque vale la pena a veces escuchar lo que nos dice la naturaleza, ¿no? Iván Cárdenas, bueno, un montón de tiempo que no nos encontrábamos, no nos veíamos, creo que en el Bolsón nos vimos, y hermoso viaje. Bueno, ahora estás volviendo de Mendoza. Bueno, y contame un poquito qué se viene, qué es lo que se viene en altas montañas. ¿Vas a volver a Perú? No sé, ¿a dónde vas a ir, Iván Cárdenas? Por el momento vamos para el Cerro Penitentes, que está cerquita donde estuvimos ahora. Eso queda en Mendoza. Y después, bueno, para junio nos vamos al Salcantay, un trekking muy interesante de 5 días, que termina en la majestuosa ciudad inca, Machu Picchu, ciudadela inca. Así que ahí vamos a estar junio. Tengo una fecha y después tengo 2 más en julio, festejando mi cumple. Claro, ahora viene tu cumple. ¿Cuánto se puede saber? ¿Cuántos cumplís? Ah, re indiscreta soy. 34. Dejamos la edad y pasamos a otro nivel. Súper joven. Bueno, las chicas preguntan, ¿no? Bueno, voy a saludar a toda la gente que está ahí en el chat, que va entrando, poquito a poquito se van sumando. Eduardo Cisneros, desde Quito, Ecuador, gracias por venir, como siempre. Sí, bueno, acá Sergio saludando, aquí online, bienvenidos a todos a Patagonia Secreta TV. Después tenemos a Marcelo Fernández. Iván, el mejor guía, saludos desde Uruguay. Grande, Marco. Genio. Fuerte abrazo, saludos a la familia. Bueno, y los saludos Sergio también. Saludos, Cari, fan de la montaña, qué linda. Bueno, Eddie, bueno, es de ahí de Quito, Ecuador. Después tenemos a Conrado Sepúlveda desde Chile. Mis amigos chilenos, like número 4 me ponen los muchachos. Después, bueno, un saludo a Ezequiel, dice, bueno, desde Cerro Otto, en la confitería giratoria, súper lindo lugar. Hace miles que no voy al Otto. Saludos, bueno, Ezequiel, profesor de Zumba, dice, bueno, le encanta viajar por la Patagonia, un auténtico viajero patagónico. Bueno, nosotros tenemos una comunidad que se llama, bueno, Comunidad Patagonia Secreta, ahí, por ahí Sergio después puede poner el enlace, ¿sí? Para que la gente se pueda ir uniendo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Quiero saber cómo fue para la gente que no te conoce. Yo conozco un poco de tu historia, pero la gente no. Entonces, quiero que cuentes cómo empezó este sueño de vivir de la montaña, porque vos es tu trabajo también, además de ser el trabajo más placentero para vos del universo, o sea, la vida, ¿no? Te llevó a que puedas estar en la montaña y vivir de la montaña. ¿Cómo fue que empezó eso? Y un poquito surgió por test vocacional, que básicamente por un estudio FODA de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, uno va definiendo qué es lo que a uno le gusta, ¿no? Y bueno, por eso por un poquito salió por ahí, después otro poco fue por un instructor de escalada acá cerquita en Lago Pueblo, otro poco fue por un colega guía allá en Mendoza, y bueno, de a poquito se fue dando todo para ser un guía profesional de montaña, independiente, por así decirlo. Claro, totalmente, sí. Y bueno, lo primero que hiciste, ¿qué fue ahí en el Bolsón? ¿Los primeros pasos? Sí, las primeras caminatas las hice por acá, los hice un poquito con la secundaria, tenía un profesor de educación física que era un genio y nos sacó a caminar bastante.
Y después seguimos un poquito con escalada, haciendo palestra, escalada artificial en muro. Y después, bueno, cuando ya lo decidí, que dije, listo, me quiero dedicar a esto, hay una carrera de guía en Mendoza, me fui a Mendoza y empecé a incursionar por lo que es la alta montaña. Allá las montañas son de 2000 y algo para arriba, y después es todo terreno de alta montaña, donde tenés que aclimatar, aprendí un montón, la verdad, en el transcurso ese. Acá en el chat preguntan, ¿qué signo, Cari? Porque yo estoy siempre con los signos, a ver. ¿Qué fecha sería puntual el día de tu cumpleaños? 11 de julio. Ah, falta. Es de Cáncer, canceriano. Uno de los mejores signos. Mi talla es ventanilla. ¿Cómo? Mi talla es ventanilla del avión, digo, para el regalo. Para el regalo. Vayan viendo ahí cómo van a hacer con Iván. Bueno. Bueno, nunca está de más. Hay que avisar. Nunca está de más. Totalmente. Bueno, ahí conociste a mi hija Gianela, ella también es de Cáncer, del 10 de julio. Ay, no más, cerquita. Bien. Por eso, pegaditos. Súper pegaditos. Después le voy a decir. Bueno, para seguir contando un poco la historia de Iván Cárdenas, vos sos de la Patagonia, naciste en esta zona. ¿Dónde naciste? Y yo siempre bromeamos un poquito con eso de que yo soy NIM de acá. Porque uno dice nació y criado, yo soy nacido y malcriado, bastante malcriado. Y malcriado, sí. Como yo. ¿Viste? Sí, igual yo creo que a mí me adoptaron acá en la Patagonia, no me voy nunca más porque amo la Patagonia, vos sabés que la llevo en el alma, por eso hago este programa, más allá de que muchos de los que están acá en el chat me conocieron por el fenómeno OVNI, yo amo la Patagonia y lo primero que hice fue este programa, bueno, hice otros anteriormente que eran de viajes, folclore y viajes, una mezcla de siempre viajando. Sí. Yo siempre con los viajes. Y Patagonia Secreta es el proyecto, es como mi bebé, ¿no? Ese bebé que siempre estamos criando y ahora lo estamos haciendo crecer. Así que, bueno, con Sergio, formamos un gran equipo, decidimos arrancar con este mega proyecto y bueno, y yo le digo a Sergio siempre, los amigos son los que siempre van a estar, los amigos de la montaña, por ejemplo, que son varios amigos de la montaña, como vos, Iván, como Roca Talá y otros más que van a ir pasando por acá, pero son los primeros. Soy el programa número 5 y está Iván Cárdenas. ¿Qué fue lo que más te impactó? Yo no sé si lo tengo el video, pero yo me acuerdo que vos me enviaste un video desde Nevado de Lixinca. ¿Habían dicho? Me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, todo el mundo me preguntaba, no, ¿sabés qué fue con ese video? Yo lo voy a decir, es top secret esto, ¿viste? Pero lo voy a contar porque me gastaron mucho por ese video. Porque me mandaste un saludo a mí nada más. No dijiste saludo a Sultano, Mengano, a los que están en la radio. No, un saludo para Cari de Genaro, dijiste. Y bueno, todos me preguntaban, ¿pero qué es tu novio, Iván? Yo digo, no. Simplemente me mandó un saludo para el programa. O sea, no entendía nada la gente, ¿viste? Y yo decía, bueno. Ahí también. Sí, bueno, que piensen lo que quieran. Pero bueno, fue un boom el saludo, ¿te acordás que fue un boom en los estados, en las historias? Sí. Y bueno, la pregunta es, ¿qué se siente estar en un lugar como el Nevado de Lixinca, en Perú, que es un lugar maravilloso? ¡Wow! ¡Qué sensaciones! Hay de todo. Porque llegar hasta esa altura no es fácil, tenés mucho periodo previo de adaptación a la altura, de charlas. En ese caso iba yo con un cliente, un amigo también, David, y después de la aclimatación tenés que estar en el refugio, tenés que, esto que hablábamos recién, de ver cómo está tu amigo, tu cliente, de humor, en qué lo podés ayudar para que todo salga bien y seguir subiendo. Y después, bueno, el transcurso de esa ascensión, de esa montaña, es terrible porque en esa justo es un nevado, en los nevados hay grietas normalmente,
Y bueno, ahí en esa previa de cumbre hubieron un par de grietas bastante interesantes. Entonces va un poquito de adrenalina, a su vez el ritmo que uno lleva a la altura es un ritmo muy tranquilo, muy lento, en donde vas respirando profundo y ese tiempo te permite hacer un paneo general de cómo está todo. Salís de noche, entonces también tiene mucho misticismo esto de salir con una linterna, escuchando tus pasos, escuchando los sonidos de silencio, decimos también, la noche. Sí, me imagino. Viendo Bueno, estrellas. eso te iba a preguntar, ¿no? Porque a la noche, o sea, no es para cualquiera estar en medio de la montaña a la noche. ¿Qué sonido se oye? Se oye, no sé, el sonido del viento seguramente, me imagino, de las aves. ¿Qué se escucha en la montaña? Sí, la fauna en general está bastante quieta en ese momento, está como durmiendo. Y lo que más se escucha es la brisa o viento, puede ser fuerte, pero en esa vuelta había muy poquito viento, una brisa, se escucha mucho el sonido de la nieve cuando uno la pisa, uno va con crampones, se va sintiendo eso, se va sintiendo mucho la respiración de uno, hay mucho tiempo de introspección, de pensar en uno, Wow. agradecer porque estás ahí en un lugar increíble, imponente, en el que soñaste meses atrás estar ahí. Son muchos sonidos en ese caso, mucha naturaleza en silencio y mucho interior. Y las estrellas, ¿no? Dicen que se ven más nítidas, ¿es cierto? Y en ese lugar puntual no hay tanta contaminación lumínica, entonces es como que están ahí al alcance de la mano. Y lo lindo también es obviamente cuando sale el solcito, que Wow. es tremendo también ese momento, de que lo vas viendo ahí, que se van clareando hasta que de golpe empieza a aparecer y unos tonos muy interesantes, y bueno, es como éxtasis, por así decirlo, es increíble. Wow. Bueno, acá en el chat la gente está ya compartiendo. Manuel Velázquez dice, bueno, hola, saludos, acá estamos mirando este excelente programa, soy compañero de Sergio, bienvenido. Laura Cecilia Chacón, saludos para Iván, de todo el equipo web. Ahí, bueno, muchos saludos a todos. Marcelo Amor Morán, saludos desde San Juan. Bienvenida a la gente de San Juan, qué lindo. Y tenemos también gente de Chile que hace montaña, Luis Sepúlveda, junto con todo el equipo de Elon Trek de Chile. Ellos hacen el Cajón del Maipo, porque hacen avistamiento de fenómeno ovni, y bueno, y saben un poquito también de esto, y es grandioso, es maravilloso, dice incluso el sonido del silencio, ¿no? El ruido del mismísimo silencio. Sí, totalmente. Ese sonido, esa comunicación a veces cae con el compañero, que no se dicen nada, pero van ahí, van cada uno en su mundo, en su historia, y es mágico. Me imagino. Bueno, vamos a ver si podemos, voy a sacar la música. Vamos a compartir un poquito pantalla del espacio que tiene en internet, o sea, en Instagram, Iván, para que podamos ver cosas lindas. ¿Ahí estás viendo la pantalla? Estoy viendo, sí. Se está viendo, perfecto. Quería saber eso porque yo me traslado. Bueno, acá esto es un poquito el Instagram de Iván Cárdenas Expeditions, sí, la verdad que nosotros nos conocimos por el Instagram, buscando personas para entrevistar de montaña, encontré hace muchos años a Iván Cárdenas. Bueno, lugares a los que se realizan las expediciones, ¿sí? Machu Picchu, por ejemplo. No me quiero imaginar ese lugar, una magia completa tiene. Tremendo, pasar de la altitud de la puna peruana a la selva y después terminar en la ciudadela inca es algo que no tiene precio. Wow. Un mundo de sensaciones también. Bien, y bueno, a través del Instagram la gente se puede comunicar y anotarse en los tours, ¿no? En las subidas que haces vos, ¿no, Iván? Sí, obvio, nos escriben y bueno, ahí los asesoramos de la mejor manera posible.
siempre es importante que estén con buen entrenamiento, en buena condición, y bueno, también a veces se les sugiere por ahí, si no están acorde a esa salida, hacer algo por ahí más tranqui. Claro. Como son las salidas de iniciación a la montaña que venimos a hacer ahora en Mendoza. Perfecto. Bueno, esto que estoy leyendo acá, me estoy enterando ahora, Kilimanjaro, el techo de África, 5.895 metros sobre el nivel del mar, septiembre 2023. Yo me muero, te digo la verdad, miren lo que es esto. My God, esto sí que es alta montaña, ¿eh? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo hay que prepararse para ir a un lugar así? Previamente hay que tener mucha montaña, baja montaña, después mucha alta montaña y ganas sobre todo, porque no es un viaje así nomás, son muchos días, mucha preparación previa en cuanto a organizarte con tu trabajo, con tu familia, entonces requiere muchas ganas sobre todo. Claro, después es una salida que no es tan pesada como parece al ser alta igual, porque tiene mucha logística ya armada, tiene campamentos, claro. tiene constructores, pero bueno, el día de cumbre sí no deja de ser un día interesante, un día un poquito largo y tiene su frío también, aunque no parezca. ¿Vos ya fuiste en otro momento o no? ¿O es la primera vez? Un proyecto que postergamos antes de la pandemia. La pandemia fue un momento en que como que dimos cierre a todas estas salidas, a la de Kilimanjaro, a la del base del Everest, y bueno, recién ahora es como que estamos ahí retomando esas salidas, recién ahora. Bien. No es fácil porque hay que hacer también mucha averiguación de los trámites que están pidiendo ahora, post-COVID, Sí. un montón de cuestiones muy puntuales que hay que hilar fino. Bien. Bueno, Everest. Este lo había visto y dije, wow. 5.000, igual es más bajo, ¿no? Que el anterior. Sí, es más bajo. Es un poquito más bajo Un poquito y más a su vez son bajo. más días. A su vez son más días también. Ajá. Pero bueno, no deja de ser el campamento base de la montaña más alta del mundo, así que es también un reto interesante. Sí, tremendo. Bueno, esto está, digamos, proyectado para octubre entonces, el Everest. Wow. Ahí ansioso. Muy bien. Bueno, acá hay algunos videitos del disfrute de Iván Cárdenas. Estaba rico. Me imagino. Me imagino. Y para terminar una salida hay que siempre terminarla con un broche de oro, una frutilla del postre, no puede faltar eso. Y sí, por supuesto, me imagino que sí. Sí. Bueno, ¿de qué película es este diálogo? Bueno, pone este tipo también de trivias que están muy buenas. Sí. Nos gusta mucho las trivias, nos gusta mucho el humor, compartir memes, transmitir por ese lado también. Sí, es lindo, obviamente. Bueno, la pasión también de la montaña. Bueno, acá hay algunos videitos más. Seguimos con los asaditos, para la gente que está viendo. Lo comimos domingo, terminamos la salida de iniciación y bueno, vamos a almorzar algo y ya nos despedimos ahí. Así que claro. Así son los finales, gente, ya van sabiendo. Un buen asado mendocino, un rico vino también, buenas Bien. bastante risa. Sí, me imagino. Bueno, esto es Mendoza, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo. Eso es Mendoza, así es. Eso es la salida del cruce de los Andes a caballo, una salida que nos encanta también. La empezamos a hacer el año pasado y bueno, este año la retomamos. Y bueno, ya tenemos un montón de gente que quiere venir al año próximo. Todavía no ponemos la fecha, pero bueno, estamos en eso. Capaz que esta semana podemos concretar recién la fecha. Bien, muy bien. Detrás de una salida hay un montón de cositas de logística muy finas y todo lleva su tiempo. Soy muy detallista, lo admito. Entonces hay que estar ahí con muchas cositas para después no andar pisándose, cambiando una fecha, modificando un itinerario, un montón de cuestiones. A ver, sigamos acá. Bueno, esto es el videito que habíamos compartido al principio. Sí, realmente maravilloso, lindo. Bueno, 6 de abril, Día Internacional del Deporte.
Qué linda esta foto. Llama que llama. La llama que llama. El otro día, bueno, yo estoy estudiando publicidad este año y estuvimos viendo justamente las publis de la llama que llama. Todo un Sí, icono. Telecom fue increíble con esa publicidad. Telecom, sí, fue tremendo. Bueno, a ver qué más encontramos por acá. Nadie cree en vos, perdido otra vez y otra vez, se fueron las luces. Motivación también. Sí, y tremendas imágenes. Tremendas imágenes. Hay condimento también. Cuesta mucho siempre el tema de todo el material que hay audiovisual porque hay mucho. Entonces cuesta buscarle qué vamos a usar, que no, ¿viste? Eso lleva muchísimo tiempo. Y sí, a mí también me llevó bastante tiempo. Lo audiovisual a veces te quedan videos sin subir, viste, que por ahí decís, me colgué con este, no llegué con los tiempos con este. Sí, yo por ahí grabo reels y me quedan en carpetas sin editar, trato de... Claro, en el borrador te van quedando y no los terminas de editar. Pero bueno. Es un momento mágico también en el cruce cuando amanece también es muy bonito. Bien, acá dice, bueno, cordillera de Bolivia, ¿puede ser cordillera? La cordillera real es hermosa. Real. Muy bonita, muy bonita. Cuánto trabajo acá, ¿no? O sea, físico, digo yo. Hay de todo, sí, hay físico, hay mucha logística, mucho mental, hay de todo. Te voy a dar like. Cuando guías por más allá que parece que uno disfruta un montón, estás con mucha tensión adentro porque estás viendo que todo sea un relojito. Bien, ¿y te ha pasado, por ejemplo, que alguien haya tenido que bajar o ya sea por problemas de salud? Y es algo que no es tan normal, pero puede pasar tranquilamente. Me ha pasado, sí, que se hace como estrategia, por ejemplo, que alguien quede en el campamento, que quede con asistente y esas cosas. Porque es normal, a ver, hay gente que por ahí tiene un malestar y no le da para después ir al otro día para arriba, entonces eso puede pasar. En los trekking generalmente estos de varios días, travesías, no tanto. No tanto, bien. Sí, pero algo que pasar tranquilamente. Claro, pasa que alta montaña ya te afecta la presión, hay varias cuestiones, ¿no? No solo la alta montaña, sino por ahí las salidas que son muy exigentes. Ajá. También lo que pasa a veces es que tenés un día de descanso, que decís, bueno, hoy vamos a ir hasta un mirador o a una cumbre, y el que se quiere quedar, que se quede en el refugio, y también pasa que hay gente que se quiere quedar. Claro, quiere descansar. Sí, o disfrutar el lugar también, ¿viste? No es todo caminar siempre. Entonces hay gente que prefiere quedarse detrás, sí, es verdad. Mate, pasear por el alrededor y listo. Que está perfecto también. Y sí, obvio. Miren lo que son estos lugares. Tremendo. Bueno, y el Lanín, hace mucho que no haces el Lanín, porque sé que hiciste el Lanín, bueno, no sé, el Domullo. Domullo vamos ahora en diciembre. Y Lanín fuimos en diciembre, noviembre creo la última vuelta. Tuvimos un grupo lindo ahí en diciembre. Por suerte nos tocó buen clima, así que la pasamos bárbaro. Qué lindo. Bueno, acá empiezan algunos memes, acá verán. ¿Por qué hago esto? Esto es vida. Amo la montaña. El clásico. Sí. No me quiero imaginar en los grupos, ¿no? Los memes que deben poner. Y viste recién que nos decían el grupo web ahí, eso también es parte de una salida siempre. Bueno, lugar hermoso de esto. Ya terminamos en esa bodega también. Sí. Hicimos un almuerzo con degustación y una visita guiada a la bodega, también muy interesante, muy linda. ¿Siempre llevan algún fotógrafo, dron, todo lo que es la parte de logística audiovisual? No, normalmente no, es algo que no es muy normal. Creo que una sola vuelta vino alguien como fotógrafo, pero después las fotos las sacamos nosotros, los videos los hacemos nosotros también. Por eso también lo que te decía, que por ahí no es siempre disfrute, sino que termina por ahí la actividad de montaña pura y uno tiene que fijarse en el teléfono, mantener las redes sociales con alguna publicación, subir algún estado, alguna historia.
compartir las imágenes con el grupo, un montón de cositas que hay atrás también. Bueno, vamos a venirnos un minutito acá al chat. Bueno, quiero saludar a una compañera de trabajo, Belén Parra, ahí que se sumó al programa. Vamos a dejar de compartir. Dice, bueno, buenas noches, saludos Cari, éxito para tu programa. Muchas gracias, Belén, por venir. A ver quién más está por acá. Bueno, listo, siguiéndolo, dice Luisito Sepúlveda. Luisito también es muy de la montaña. Estamos hablando de Chile, hermoso ese cielo, dice Sergio. Hola Belén, bienvenida. Es sacrificada la vida del montañista, así que amerita un saumerio, dice, de Comasa. No sé de qué es la Comasa. Así que bueno, Patagonia Salvaje, Martín Pérez, ellos hacen 4x4 camionetas. Dice, bueno, Sergio, Cari, una noche de montaña, saludos en la altura. Qué lindo, qué lindo. Sí, ya pasaron, creo que fue el segundo programa que estuvieron ellos por acá. Seguramente van a volver. En Lanín quiero hacerlo, dice, en 2002 estuvo nevado y no pudimos subir, ¿no? Así que, pero ya vas a volver. Y sí, cuando nieva no me quiero imaginar lo que debe ser. Bueno, y acá en la Patagonia, próximo destino, ¿cuándo es? Acá en la Patagonia, qué pregunta. Creo que lo primero que tenemos acá en Patagonia va a ser el Tomullo, creo, en diciembre. Lanín en noviembre, sí, por ahí. Bien. Igual nunca sabes, porque hay veces que viene algún amigo, cliente y te dice, che, Iván, vamos a tal lugar y vamos, yo no tengo... Sí, obvio. Es fácil, en ese sentido. Me dicen, vamos, y si tengo días, tengo calendario, vamos, no hay problema. Bueno, ¿cuál fue el pico más alto que hizo Iván en Argentina? El más alto que hice fue Aconcagua. Yo me imaginaba. Te iba a decir, pero bueno. Preguntas, ¿no? ¿Por qué todos se enamoran del Lanín? Los que hacen montaña. ¿Cuál es la magia? ¿Qué brujería es esa? No, a ver, depende, porque una cosa es enamorarse de la montaña, verla desde abajo, y otra cosa es estar desde arriba y decir, bueno, me enamoro de la vista que tiene. Pero Lanín es muy vistoso, es un volcán cónico perfecto, y el entorno ni hablar, entre araucarias, muy bonito, muy vistoso, la nieve, todo, cuando está nevado totalmente, impresionante. Y desde arriba la vista es muy bonita también, porque tiene lagos, tiene montañas, tiene volcanes, es muy lindo, muy lindo. Bueno, después me gustaría que me cuentes algún tipo de leyenda que vos hiciste montaña en algún lugar donde alguna leyenda y que la gente empezó a subir con miedo o dijeron que acá puede pasar algo y están todos a la expectativa. ¿Te ha pasado ese tipo de cuestiones? No, vos sabés que por ahí no metemos por ahí leyendas de ese estilo, ¿viste? Pero sí nos pasa en Mendoza que hay un par de leyendas de montaña que las compartimos a veces, como puede ser la del corredor de Playa Ancha, que es una leyenda de Aconcagua muy, muy conocida en el ambiente. Se habla mucho en lo que es la zona de alta montaña de Mendoza, en el corredor andino, del Futre también. Pero bueno, más que eso no se habla. Quizás acá en la Patagonia, Bolsón, te preguntan de los duendes, de esas cositas si has visto Claro, algo. hablame un poquito del Piltri, ¿sí? Amanecer y ver eso ahí, no, es magnífico. Yo estuve en una cabaña donde abría la ventana a la mañana, ¡wow! No, maravilloso. El Piltri hermoso, el Piltri hermoso. ¿Te acordás cuando hicimos la transmisión y vos me dijiste cuando llegue a la cima del Piltri, ahí tengo señal, así que ahí te llamo, ¿no? ¿Te acordás lo que fue eso? Sí. Sí, que cuesta un montón tener ahí buena señal y también que el clima acompañe, porque a ver, estás en la cumbre y generalmente las cumbres están muy expuestas a los vientos y el viento está fresco, entonces que la temperatura esté linda y eso que te permite transmitir es bastante importante. Sí, yo me acuerdo, salió excelente la transmisión.
No, recién me acordé recién de esa transmisión que me dijiste, cuando llegue estoy seguro de que tengo señal y ahí vamos a poder transmitir. No, y nos mostró todo el Piltri, fue maravilloso, increíble realmente. También hicimos un reprograma ese día, en vivo y en directo desde la montaña, ¿no? ¿Qué más podíamos pedir? La verdad, Sí, estamos re felices. Sí. Bueno, quiero que me cuentes por ahí cosas que no quiero, que por ahí digo, bueno, no sé si se va a animar a contar Iván. Bueno, cosas, no sé, que haya pasado, que generan humor en la gente y que todos se ríen, de decir, bueno, no sé, qué sé yo, se me rompió el pantalón, se me rompió la calza, no sé, se me ocurre. Pasan esas cosas, pasan. Hay de todo en la montaña, pero bueno, siempre son cosas por ahí que el que no las vivió no las vas a ver, entonces como que queda ahí siempre, ¿viste? Porque el que ve afuera ve cosas raras, ve que no entiende qué puede pasar. Pero sí pasa, se rompe el pantalón por ahí, en ese sentido, ¿viste? Sí, hay de todo. Hay mucho humor también con la gente que trabaja mismo en la montaña, con los arrieros, con la gente de los campamentos, con los del refugio, con los mismos del transfer, siempre. Siempre se trata de mantener un humor interesante. Bien. Bueno, acá estoy en la cuenta no sé si estoy bien en la cuenta de TikTok, me parece. Está bien, es esta, tu cuenta de TikTok. Bien. Eso es Lanín, justamente. ¿Cuál es? Es el volcán Lanín, es subiendo el día de cumbre. Ahí está. Fíjate cómo va saliendo el sol, terrible. Sí. Dicen que en el Lanín se forma una nube que parece, no sé, como si fuera una gran nave arriba del volcán Lanín, que es increíble. Sí, se hacen hongos. Bueno, en la Concagua también se hace un hongo a veces. El hongo. Normalmente cuando se hace el hongo significa que está malo la meteorología. Mira. Ah, bien. Pero sí, se arma. También lo otro que se arma es que uno por ahí ve que está nublado arriba, pasa acá en Bolsón también. Y pasás la nube y estás arriba y ves de abajo así el mar de nubes, un colchoncito de nubes hermoso. También es muy bonito. Increíble. Sí, tengo por ahí una toma de time-lapse desde Lanín, desde el campamento, cómo pasan las nubes por la montaña, está muy buena esa. Si no, hay un par de tomas desde arriba que se ve el colchón de nubes. Wow, súper lindos lugares. No sé si están acá, se ven todos los videos. A ver, Ahí agarraste y si realmente lo haces. Exacto. Sí. No, impresionante. Cóndor es muy normal que te visite cuando estás arriba, es muy curioso. Sí, es increíble. Realmente. Y eso hay que vivirlo también, porque yo lo puedo transmitir ahí en video, que es un video que se hace con celular y que ahí está muy cerca porque se ven, pero tenés que vivirlo, tenés que estar ahí para sentir eso. Sí. A mí me pasó también cuando fuimos a Bariloche también me pasó lo mismo. A mí me pasó en una vuelta en Bari, bajando de Tronador, que sentí el ruido así, como si fuera un avión. Y claro, pasó muy fuerte, muy rápido y cerquita. Así que fue muy áspero. Después se siente el ruido de las alitas, cómo van las plumitas. Sí, viste, bueno, a mí, no en el Tronador en sí, sino en una navegación que hicimos. Ajá. Cerca del Tronador, de Puerto Blés, digamos que sería en el lago... Lago Frías, muy bonito, que cambia la tonalidad. Sí, es hermoso. El tour, ese tour es único. Ajá. Bueno, acá, no sé, hay otros videos. Sí, se ve que se te mezclan los videos ahí. Sí, acá se mezclan. Me da miedo, ahora. Me da miedo abrir los videos acá. ¿Viste cómo es?
Bueno, acá, ¿esto qué es? ¿Esto es el Bolsón? No, ¿dónde Eso es saliendo esto? del cruce de los Andes, es parte del cruce, el día 1. Sí, hay un cruce de los Andes a caballo, desde Claro, San Juan. ese también estamos ahí trabajando en eso. Ah, bien, bien ahí. Yo estuve a punto de hacer ese cruce de los Andes y la compañera que me había tocado, una periodista amiga, se arrepintió, me dijo, ay no, yo no voy a estar expuesta, que no tengo para pintarme las uñas, no tengo para... Le digo, vamos a la montaña, le digo yo. No, me lo perdí porque no me quedé sin compañera. Te decía de las anécdotas, que por ahí hay gente que no tiene noción de lo que pasa en la montaña. Entonces vos por ahí contás algo y es como que quedás como una persona fuera de lo normal. Claro, totalmente. Aparte, ¿cuántos días son este cruce? Ese cruce son 6. ¿Viste? Son una banda de días. Son varios días, Sí. ¿viste? Y tenés que estar vaquiano, ¿no? Para andar a caballo en la montaña. Hay que tener ganas. No, los caballos son súper mansitos, se aprende rápido, pero hay que tener ganas de andar. De irse tantos días, de aguantarse, salir de la zona de confort, le decimos nosotros. Y sí, totalmente. Estar sin tu cama, sin tu baño, usando vestimenta, soportando climas tan extremos a veces. Muchas cosas que a uno lo hacen salir de lo que está acostumbrado. Entonces es complejo. Bueno, a ver, voy a... Comer diferente por ahí también. Claro, totalmente. Son varias cosas que lo hacen a uno salir de lo que está acostumbrado. Entonces cuesta. Ahí tenemos muchas ganas. Sí, totalmente. Pero bueno, siempre la diversión, el buen humor está en el medio y obviamente que la pasás re bien, porque bueno. Esa es la idea. Yo no podría, para pasarla mal, quédate en tu casa. Claro. Yo creo que por eso no viajé en aquel momento, porque me imagino que le iba a pasar medio mal. Por gente que no quiere divertirse, ¿no? Siempre digo lo mismo. Bien, bueno, acá nos dice Martín, un gran abrazo, chicos. Estamos en contacto, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, quiero compartir un videíto, a ver. Porque Iván me mandó unos videos, ¿no? Para poder hacer la previa. Como les pido a todos los invitados por ahí, empezamos a pedirle videitos a los invitados. Y viste que cuando grabás por ahí los videos, le errás, ¿no? Sí, encima justo estábamos por salir a caminar y... Ah, mirá qué bien. Y digo, bueno, vamos a hacer video ahora, ayúdame, le digo a uno de los chicos que estaba ahí en la salida, Pablito, y bueno, me hizo el aguanta ahí teniendo la cámara, todo, ¿viste? Bien. Bueno, claro, hay que dominar un poco ahí la cámara. Yo, ángulo más o menos. Claro, nosotros con Sergio veíamos que temblaba. Buenos días, ¿cómo están? Este miércoles vamos a estar en Patagonia Secreta contando un poquito todo lo que Patagonia nos tiene. Iván Cárdenas, guía de montaña, desde Mendoza ahora, Las Cuevas, en un lugar imponente, más que increíble. Así que... Para la puta madre. No pasa nada igual. Dale, vuelta porque... Sí, culiá. Sí, no hay que Pasa eso. Puse los pi, no sé si lo hice en tiempo y forma. Ahí después pasa, pero viste eso que volver a escucharte también. Yo te lo mandé así y listo. Digo, chao, ya fue. Salió como salió. Pues me puse a y digo, no, ¿cómo voy a decir eso? Uy, esto tendría que haber cambiado el tono, ¿viste? Un montón de cosas. Sale blooper, dice Sergio, sale blooper. Bueno, voy a pedirle a Sergio que ponga cámara, ya nos quedan pocos minutitos. Para. A ver, ahí lo sumará que salgo acá. Ahí estamos, se estaba riendo, mira ahí Sergio. Mi amor. Bueno, ¿viste? ¿Hice bien el pi o fue en destiempo? El pi. Tenés que poner, activarte el audio. Activa el audio porque no te estamos escuchando. Para. Pasa esa cosa. Acá también puede pasar, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí. Bueno, Lo pongo- estoy en el aire, lo pongo- estoy en el aire. Estoy en el Avísame, aire, sí. avísame. Así que bueno. Y a mí en algún momento voy a perder con el fondo de pantalla, ¿viste? Claro, sí, sí, Así sí. que tengo que ver qué es lo que tengo atrás, ¿viste? Por las dudas, ¿viste? ¿Cerraste la puerta del baño? Ah, Claro, que no te pase nadie atrás, ¿viste? Que vos pasás. claro, ¿viste? sí, esa es la otra. Yo estoy en mi habitación. Acá si viene Yanela, Claro, sí. ¿no? Viene de acá de costado, no pasa por acá Claro. atrás. Mientras no vea mientras Karina no vea una mujer pasando atrás mío, ¿viste? Está todo bien. ¿viste? No, me va a decir, no, la señora que limpia. Sí, claro. Aunque- Está re fuerte la señora que limpia. Importante. Bueno, hay que ponerle un poquito de dulce, ¿no? Ah, la pregunta de rigor me estoy olvidando. Ah. La No pregunta tiene de pinta de rigor. casado. No La tiene pregunta de pinta rigor casado. es, Iván Cárdenas, tan. ¿Viste cuando las preguntas del Instagram que tenés del sí y el no, viste? Ah, Sí. bueno, acá es casado o soltero. ¿Qué botón tocamos? Soltero, pero muy bien. Ah, bueno. Bueno, Muy bien acompañado. le mandamos saludos Muy bien entonces. tranquilo, muy bien tranquilo, así. Sin boca, No me contestaste lo que queríamos saber. Bien Bueno, ahí, bien está ahí, bien. bien ahí, bien ahí, Aceptable, bien ahí. aceptado. Por ahora, acá, aceptado acá. Che, no. ¿lo resolviste con mascota algo? ¿O sin mascota? Que es complejo viajar tanto y tener una relación, es muy complejo. Es verdad, ¿viste? Es re Tiene complejo. que lo ser alguien que viví. te acompañe, ¿no? Yo Estaría lo bueno, viví. ¿no? Así como No lo estamos sé nosotros todavía, con Cari. todavía no lo sé, todavía no logro llegar a una conclusión. Tenés que enganchar a alguien que te acompañe, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Así como hacemos con Cari. Y la familia es una empresa, ¿viste? O sea, o formás una empresa con tu familia o no. Y qué sé yo, por ahí uno tiene que parar quizás, por ahí tiene que ser alguien que te acompañe, no sé, hay muchas posibilidades, pero Claro, es complejo, claro. muy complejo. Yo lo Y sí. admito, es que Y sí. es muy Bueno, pero complejo. bueno, nadie muere mocho, dicen, ¿no? Yo vivo en Barcelona, Yo a Sergio le dije, o sea, soy una persona popular, soy una persona de los medios, hace muchos años, me conoce mucha gente, se tapa los ojos, se dio cuenta lo que es mi teléfono, ¿no? Hay días que no tengo ganas de agarrarlo al teléfono, porque ahora lo tiene mi hija, se lo di a ella. Yo le anticipé desde el principio que voy a tener muchos mensajes de la gente, de todo tipo, Sí, porque es lo así. Lo bueno es que Y conozco ser la clave. mujer. Claro, lo bueno es que sabe la clave del teléfono. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, no tengo problema, ¿viste? Claro. Así que, Yo, viste, anticipo, o sea, o seguimos o no, viste, es así la cosa, porque en la vida, como dijiste recién, mi amor, hay que acompañar o no. Y si no acompañás, bueno, pasa lo que me pasó, ¿no? Un divorcio. Es así Sí, la vida del sí, periodista o de la persona de medios. Es difícil también. Sí, a veces por ahí uno dice que la infidelidad es con el otro, ¿no? Que la traición es con el otro, que en realidad es cuando uno mismo se traiciona con los proyectos que uno lleva por delante, ¿no? Cuando una persona forma una familia, con hijos, todo, y después, bueno, piensa que está traicionando al otro, en realidad uno mismo se está traicionando cuando no defiende esos proyectos que decidió encarar, ¿viste? En la vida, ¿viste? Es muy importante eso, defender cada proyecto que uno lleva en la vida, ¿viste? En cada rol que uno tiene, desde el estudiante cuando tiene que terminar la carrera, desde el matrimonio, siendo leal con el otro, ¿no? Y también en la política y en el trabajo también, ¿viste? Así la lealtad es importante, ¿viste? Los sindicalistas saben mucho de eso, ¿viste?
Sí. Marcelo Fernández dice, es como los marineros, o sea, vamos agregando a la lista periodistas, locutores, conductores, montañistas, viajeros, marineros, y la lista Soldadores, sigue. Soldadores que están en el camioneros. campo, camioneros Hoy también. me contaron una hoy, pero bueno, no la puedo contar en vivo. No, después en off, cuando salgamos del live, ahí contamos. Ujú. Tuve el placer el año pasado de conocer al Flaco Traverso, corredor de TC. Corredores de auto. Tuve la oportunidad de ir al museo, conocerlo, y mi pregunta fue así en lo personal, ¿no? ¿Cómo había hecho él con la familia? Y su respuesta Claro. fue que su vida, si bien fue corredor y eso, es como la de cualquier persona que trabaja, ¿no? Un bombero, lo que sea. Siempre hay una familia que respalda atrás, ¿no? Es algo normal. Es muy sacrificado. Claro. Tal cual. Es cuando defendemos los proyectos, ¿viste? Gente que viaja 21/7, está 21 días lejos de la casa, ¿viste? Es verdad, tal cual. Totalmente. Sí. ¿Cómo se llama el perrito? Y acá anda. La mascota. ¿Eh? La mascota. ¿Cómo se llama? La negrita. Negrita. Ahí tenés la respuesta a lo que preguntabas vos, mi amor. Ay. Te dije que iba a estar divertido esto. Estoy tratando de imitar la voz de ella, por si algún día no puede, tengo que hacer yo, ¿viste? De entrar yo en la conducción, ¿viste? Entonces, bueno, estoy tratando de copiar, ¿viste? No te va a salir. Igual, ¿eh? Y quizás con una peluca y si me afeito, capaz que, ¿viste? No, yo me afeité antes de salir en vivo. Ustedes dos no se afeitaron. Y no, yo vengo como de hace una semana, ¿viste? Así que tiramos facha así nosotros, ¿viste? se hace lo que se puede. Bueno, Iván Cárdenas. Iván, ¿chequeaste el Facebook? ¿Cómo viene? Bueno, ahora después chequear y nos contás, a ver, cuántas. A ver cuántos mensajes tuviste. ¿Cuántas se sumaron, viste? No, a Sergio no le contás porque vos sos amigo mío. Bueno, pero tenés que comentar en qué localidad estás, viste, como para tener un panorama. En el Bolsón, está en el Bolsón, acaba de llegar. Listo, bueno, chicas, ya saben, las chicas del Bolsón, ahí a full. Sí, Iván conocido. Cárdenas. Sanguchito de miga, están todas las fiestas de Iván Cárdenas. No, En el Bolsón. me fui. Chao. Llevamos a humo, Carizo. Tiramos humo, ahí está. No te vayas, Sergio, se fue. ¿Por qué se va? Está ahí. Poné la cámara. No, está ahí. Pará, ¿De qué se va a ir? No puedo parar de reírme. Ahora me va a tocar imitarlo a Sergio, riéndose. Uy, Dios. Poné la cámara, ahí está. ¡Durísimo! Bueno, Iván, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir, de verdad. Muy divertido, Iván. Después del Everest, después del Kilimanjaro, ¿sí? Quiero fotos, videos y que nos cuentes en vivo acá en Patagonia Secreta, ya con más crecimiento. Capaz que estamos en la tele, cuando vuelvas. Te podemos sorprender. Te podemos sorprender. Sí, vamos a tirar un mensaje, un dato. Ya empezamos a buscar un hotel 5 estrellas. Vamos a ver, ahí estamos charlando. Así que próximamente capaz que la tenemos a Karina en un 5 estrellas ahí con el programa. Y bueno, así que bueno, ahí estamos laburando para eso. No quiero contar mucho, pero bueno, estamos ahí en producción con un famoso que se dedica a la montaña y no digo más. Famoso de la montaña. Me encanta, mereces. Y de las novelas. Bien, ya está, no conté más. Se van a dar cuenta. Yo ya sé quién. Sí, pero no lo digas, Iván. Me imagino claro, viste, generalmente la chica al toque rápido dice, ya sé quién es, ya está. Ya sé quién es. Claro, pero por ahí los hombres van a tener que ir a recurrir a la pareja, a la amiga. Che, ¿a quién conocés que es famoso de las novelas y le gusta el montañismo, viste? Entonces, bueno,
Quizás ahí lo puedan descubrir. Claro, Iván ya se debe haber dado cuenta, Capaz capaz que lo que- conoce también. Capaz que Brad Pitt con 7 años en el Tíbet, no sé. Ah, sí, puede ser, qué sé yo. Se va, ¿viste? Se va, me deja sola. Tiene el Se va a botón rápido de producción. escape y se va, ¿viste? Claro, se va al escape. Poné la cámara. Oh my God. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, 22 horas en la República Argentina, 3 minutitos, ¿sí? En Chile tenemos una horita menos, son las 21 horas, y nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? Del programa de hoy. Gracias por venir, Iván, amigo, te quiero mucho, sabés que te quiero un montón. Un placer enorme. Ya nos veremos en algún momento con Sergio, ahí vamos a viajar, seguramente en algún momento nos vamos a encontrar. Dale. Manejando ahí. Yo chofer, ya le dije. Y Yo temporada cebadora de alta, chofer. mate. Soy muy buena cebadora de mate y cocinera, así que no te puedes quejar. Vamos. Con el tiempo ya vamos a organizar, vamos a tener Llego turistas. al Bolsón, nos vamos a la casa de Iván y comemos. ¿Qué comemos, mi amor? Pizza, hecha por mí. Fanática de las pizzas, La cocina, amaso yo todo desde cero, la pizza, así que nos vamos a ver ahí en el Bolsón. Qué grande, me encanta, Cari, me encanta. Dale. Bueno, nos tenemos que ir. A ver, vamos a poner música ya para irnos. Nos vamos. Ah, casi rompe el micrófono. Ahí vamos. Nos vamos con rock and roll, obviamente. Así que bueno, gracias por venir. Será hasta la. Sí, igual no te vayas, quédate un cachito ahí que hago el cierre y, Dale, y te hago una preguntita en off. Bueno, a todos los que estuvieron ahí, los saco a ustedes. Chau, Iván. Chau, Sergio. Chau, gente. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Próximo miércoles, 21 horas en vivo, como siempre. A la misma hora. Sí. Así es, matecito de por medio, la picadita, lo que vos quieras. Hacemos cumbre en la mitad de la semana, ¿sí? El miércoles, toda la energía ahí, ¿no? Hacemos cumbre el miércoles. Tal cual. En la cumbre de la semana, el miércoles, 21 horas por este canal. Esto fue Patagonia Secreta, gente. Nos vemos el miércoles a las 21 horas. Goodbye.